Un diálogo con el señor presidente constitucional de la República y candidato también a la reelección por el movimiento Alianza País Listas 35, economista Rafael Correa Delgado. Bienvenido, señor presidente, a los estudios de Unción Televisión. Para nuestro canal, como decimos, es un gusto poder conversar de diversos temas de interés nacional, local y también internacional, sobre todo en miras ya a puertas de unas elecciones que estamos por cumplir en vista del futuro de nuestro país. Queremos también en esta mañana, me es grato compartir este espacio en revistas con dos panelistas y comunicadores de gran trayectoria en la localidad, como son el doctor Jorge Piedra Cardoso, en representación de Radio Tomebamba AM y FM, el doctor Luis Araneda Delgado, representante de Radio Cómplice FM, medios que también estarán transmitiendo este diálogo. De igual manera, saludamos a todas las radios y medios que se suman a esta transmisión especial. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos esta hora de entrevista, señor presidente, como le indicamos, dándole una cordial bienvenida a los estudios, a la ciudad de Cuenca también, que como vemos siempre le recibe y la acoge de buena manera. Sabemos que su agenda es bastante intensa y la pregunta, vamos a entrevistar al presidente de la República, vamos a entrevistar al candidato a la reelección, esto dado que justamente ayer usted llegó en un recorrido a la ciudad de Cuenca a altas horas de la noche y como decimos una apretada agenda que está acostumbrado ya a vivir. Bueno, primero Karina, Luis, Jorge, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Unción TV que cumple con su deber de informar, ¿no? Y bueno, uno tendría que preguntarse las propiedades extranjeras, creo que tiene principios cristianos Unción TV, tal vez eso los hace amar profundamente la verdad. Segundo, un gran abrazo a través de este medio de comunicación a toda Cuenca. ¿A quién entrevistan? ¿Al presidente o al candidato? Eso depende de ustedes. Supongo que Correcto. me invitaron en calidad de candidato. Pero duela quien le duela, soy presidente de la República, eso no tiene nada de raro. Y digo esto porque a mí me mandan un informe de noticias a las 5:30 de la mañana, resumen, todavía no llega el diario, pero parece que el Comercio tiene un titular diciendo Correa continúa con los privilegios del presidente. ¿Qué quieren? Que me los quiten por ser candidato. O sea, el gobierno sigue, se sigue gobernando, se continúa con presidente, pero se tienen elecciones, lo más normal en cualquier parte del mundo. Lula lo ha hecho, Obama lo ha hecho, etcétera. Pero aquí Correa sigue con los privilegios del presidente. ¿Hasta cuándo? En todo caso, un fuerte abrazo, ya sabemos cómo es cierta prensa. Antes de iniciar con el tema de campaña, que sí queremos entrevistar al presidente para analizar un poco cómo ha sido este gobierno, 6 años de gobierno en realidad, para abordar cuáles han sido los planteamientos que se han cumplido y hacer un pequeño análisis de las obras que se realizaron y se prometieron en campaña y qué es lo que se ha venido cumpliendo, señor presidente. Bueno, mire, creo que estamos todavía aquí con estos índices que todo el mundo conoce de popularidad, gracias a nuestra coherencia, a nuestra autenticidad, a que hicimos lo que dijimos y dijimos lo que pensábamos. Por supuesto, en muchas cosas habremos fallado, cometido errores, pero la dirección ha sido la correcta, es por lo que votó y ordenó el pueblo ecuatoriano en las urnas. Yo le diría, en prácticamente todos los sectores se ha avanzado, en algunos muchísimos, energía, educación, etcétera. En otros se ha avanzado, pero un poco menos, agricultura, transporte, pero en ningún aspecto el país ha retrocedido. Entonces podríamos evaluar sector por sector, etcétera, pero en general hemos cumplido lo que ofrecimos en el 2006 al pueblo ecuatoriano y el país, creo que lo reconoce no solo el país, sino América Latina y el mundo entero, en todos los aspectos se ve que avanza. Partamos analizando el modelo económico del gobierno. Según muchos de sus opositores, es un modelo de dominación política, una economía pública estatal que estaría, según sostienen, relegando también la economía privada, señor presidente. Bueno, que no se trata de hablar y me gustaría tener fuentes para poder debatir académicamente con esas personas, pero ¿dónde se ha relegado? Esos son los fundamentalismos, ¿no? En economía lo que se llama, en la economía ortodoxa, el efecto crowding out, eso significa expulsión, que si usted invierte en el sector público, desplaza inversión privada. Esa es la más grande tontería que se han inventado los ortodoxos, porque eso asume cortísimo plazo, pleno empleo de recursos, etcétera. Y lo que busca es que deserte el Estado de sus funciones y todo lo haga el sector privado. O sea, no es ciencia, es ideología. Pero en realidad una buena inversión pública lo que hace es atraer, el efecto crowding in, atraer inversión privada. Yo le pregunto, un carretero, primero, ¿lo va a hacer el sector privado? No. Segundo, ¿expulsa inversión privada o la atrae? Y eso es lo que estamos haciendo. Carreteros, energía, escuelas, hospitales, como derechos humanos, pero también redunda eso en mejora en la competitividad, mejora en la productividad, a través de la mejora en la productividad. Entonces, el que dice eso, con todo respeto, por eso me hubiera gustado saber quién lo dice, habla disparates, son fundamentalismos. ¿Quiénes? Son la extrema derecha, seguramente Lazo, los fundamentalismos neoliberales y ortodoxos, que no resisten ningún análisis serio. Jorge, seguimos. Bueno, Lucho, está bien contigo. Ahora, señor presidente, según estas últimas
estadísticas que incluso ustedes las han estado difundiendo, el Ecuador se dice segunda economía más dinámica en Sudamérica, segunda economía en crecimiento. Sin embargo, ¿a qué atribuye usted el hecho de que la gente no quiera regresar al país? Concretamente, por ejemplo, profesionales médicos. Vea usted las dificultades que tenemos en la seguridad social, en los hospitales, para que los especialistas vengan y se interesen por esos cargos. ¿Qué está pasando? Bueno, déjeme precisar, ¿no? Ecuador fue el año 2011 de las 3 economías que más creció. La primera es Panamá, una economía básicamente de servicios financieros, por llamarlo elegantemente. Segunda, Argentina. Tercero, Ecuador. Y de las 2 economías que más redujo pobreza, primero Paraguay y segundo Ecuador, con la diferencia que Paraguay pues tiene mucho más pobreza extendida que Ecuador. Entonces es más fácil, cuando usted, siempre pongo este ejemplo, si empieza a subir los 100 primeros metros del Cotopaxi de la base, facilito, suba los últimos 100 metros. Entonces depende del nivel en que se encuentra. Entonces cuando todavía hay pobreza generalizada, es fácil en términos porcentuales reducir más pobreza que, como en el caso de Ecuador, ya hemos reducido mucha pobreza y por primera vez en historia la pobreza extrema por ingresos se halla en 9%, en menos de 2 dígitos, ¿no? Siempre ha sido 16, 17%. Con respecto a los profesionales, por el contrario, es un éxito total. El programa, siempre se me olvida el nombre del Ministerio de Salud, Ecuador Sano o Vuelvo por Ti, algo así, ya nos han regresado más de 100 profesionales. El problema es que no es de soplar y hacer botella, hay muchos que tienen 10, 12 años, en España, en Italia, en Chile. Entonces ya han formado sus hogares allá, muchos hay matrimonios con matrimonios mixtos, y hay mucha gente que ya no va a volver, porque sí estaba muy bien, digamos, instalada en esos países. Pero pese a todas esas restricciones, el programa es muy exitoso y tenemos en carpeta 500, 600 solicitudes de regreso. Pero usted toca un tema muy importante para que vea el absurdo, la torpeza neoliberal. Ellos son contrarios a los subsidios. Y ese fue el mayor subsidio que dimos a países más desarrollados que el nuestro. ¿Cuánto le costaba al país formar un doctor? Promedio $50.000, para exportarlos gratuitamente a Chile, España, Italia, países más desarrollados que Ecuador. Y con eso se destrozó la salud pública ecuatoriana. Ya teníamos escasez de especialistas y enviamos especialistas al exterior. Esa fue la torpeza neoliberal. Estamos recomponiendo todo esto. El programa de retorno es un éxito, pero obviamente hay muchos profesionales que ya se van a quedar en su país de destino porque ya han hecho toda una vida ya. Bien, quisiera insistir brevemente. Es verdad, en su gobierno usted de alguna manera ha retomado ese papel fundamental del Estado en crear, en consolidar políticas públicas, ¿cierto? Educación, salud, vialidad. Pero, sin embargo, ¿cuáles han sido los incentivos concretos del gobierno para promover el crecimiento del sector privado, que, como lo dijo Karina, es una preocupación, señor Pero presidente? para empezarle, es que no es cierto. Lo que más nos crece es la economía no petrolera, podríamos decir. El crecimiento ecuatoriano es distorsionado por el crecimiento petrolero que está en manos del Estado. Lo que más nos crece es el sector no petrolero, el sector que responde a las políticas económicas. Este año nos va a crecer más del 5%, que es un éxito total para los estándares latinoamericanos. Por supuesto, cierta prensa tiene siempre medios para darle la vuelta, pero es menor al del 2011. Entonces el titular es: decrece la tasa de crecimiento. Claro, en el 2011 crecimos 8% y el sector no petrolero casi 9%. Repetir esa cifra es tremendamente difícil, pero una tasa de 5% es bastante buena para un país como Ecuador. Entonces la economía privada está creciendo, el turismo está creciendo, las inversiones están creciendo. Hablemos con datos, no hablemos con ideas vagas en función de ideología. Hablemos técnicamente, y lo que se dice de que no crece el sector privado y que no hay inversión, no resiste el menor análisis. No hay inversión extranjera o hay menor comparada con Colombia y Perú. Primero, no es cierto. Segundo, si fuera cierto, la inversión extranjera no es el fin, es el medio. Si nos va tan bien sin inversión extranjera, en buena hora. Tenemos una baja tasa de desempleo, tenemos la tasa de crecimiento de las 3 más altas de América Latina, reducimos pobreza. Si eso lo hemos logrado sin inversión extranjera, qué bueno, pero además es mentira, si hay inversión extranjera. Jorge. Buenos días, señor presidente. Permítame un tema de coyuntura actual. En las últimas horas la Fiscalía ha pedido una orden de prisión para el señor Pedro Delgado y al mismo tiempo la Corte de Justicia la ha acogido. La pregunta es: ¿cuánto ha afectado la imagen este caso de Pedro Delgado con estas connotaciones que ya tienen repercusiones judiciales a la imagen suya y a la imagen de su gobierno? Usted lo ha respondido, en mediciones, me imagino que usted por supuesto que ha afectado, por supuesto que es un gran fastidio, una gran indignación.
ver un lobo disfrazado de oveja ahí que te engañó durante tanto tiempo, créame que en términos de encuesta no nos ha afectado 0,5%, porque la gente sabe pues que no somos nosotros los que hemos aupado, encubierto esa situación, que no es la primera decepción que vamos a tener ni será la última, que en estas cosas esto puede pasar, pero que vamos siempre a denunciar estos casos, siempre vamos a dar la cara, vamos a actuar con frontalidad. Por supuesto, de esto se va a aprovechar cierta prensa y ciertos opositores para decir que sabíamos del título de hace 22 años falsificado, o sea, pero cualquier persona inteligente pues se va a reír de esas tonterías. O que no actuamos y no le impedimos salir del país. ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Acaso yo doy las órdenes de arraigo? ¿Acaso yo doy las órdenes de prisión? Pero confunden a la ciudadanía. Por un lado dice, el gobierno maneja todos los poderes, controla la justicia. Por otro lado, ¿por qué Correa no dictó orden de prisión para no dejar salir a su primo en segundo grado? Pónganse de acuerdo. Entonces, la verdad es que eso lo tenía que hacer la justicia. La verdad es que ese mismo día, o sea, se descubre, ¿no?, que Pedro Delgado, lo descubrimos nosotros, mandamos una delegación a Costa Rica, lo obligamos a que dé la autorización, tenía que viajar con esa delegación, se excusa a última hora, lo cual nos hace sospechar mucho más, lo obligamos a que por teléfono dé la autorización al INCAI para que no dé los documentos, se da la copia del diploma, regresa a la delegación, el día martes a primera hora se lo llama y tiene que confesar, sí, esto es falsificado, pero solo tenemos un papel y su testimonio. Y lo obligamos a que aparezca en rueda de prensa pidiendo disculpas al pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué más podemos hacer? No podíamos ya dictar orden de prisión en base a ese papel. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero ¿por qué no la denuncia el fiscal en base a un papel y a un delito de hace 22 años que estaba prescrito? Que el delito de falsedad ideológica seguía vigente. Bueno, había una denuncia y no se había abierto la indagación previa. Pero, o sea, es palo porque boga, es palo porque no boga. Ahora me echan la culpa de por qué no impedí la salida de Pedro Delgado del país. Eso no lo puede hacer el presidente. Hay declaraciones también del abogado de Pedro Delgado que dice que el gobierno conocía, o me imagino que usted conocía, que él no tenía el título, pero al mismo tiempo que él había sido presionado para dar esas declaraciones o pedir disculpas. Eso demuestra la calaña de esta gente, ¿no? ¿Y quién puede creer una patraña, pues una tontería de esa índole? O sea, ¿cómo vamos a tolerar un tipo con un título falsificado? ¿Cómo vamos a saber que el título es falsificado y que se lo obligó a dar esas declaraciones? Por supuesto, después de que reconoce, yo no lo quise atender, de la indignación que tenía, ¿no? Lo atiende mi secretario privado, cuencano, Leo Resuelto, en la mañana de un martes me parece. Después de que reconoce su delito, su falsedad, su engaño, le decimos, usted tiene que disculparse ante el pueblo ecuatoriano, y por eso esas declaraciones. Eso es correcto, pero el mismo día. Ahora, este abogado Carminiani, pues, qué pena que se busque una mejor estrategia de defensa, que lo único que hacen es mostrar la miseria de alma que tiene. Para que quede claro sobre este tema, la ciudadanía se pregunta, le dicen es el primo del presidente, en realidad es el primo segundo del presidente de la República. Oye, yo conocí a Pedro Delgado cuando fui a ir a Quito. Esa y parte lo quisiera porque me lo encontré un día que la aclare, ¿no? En la Universidad de San Francisco, donde los dábamos clases. Entonces él estaba al lado del mostrador y dice, soy Pedro Delgado, a la secretaria, tú eres Pedro Delgado, tú eres el coronel Delgado, sí, él es primo de mi mamá, hola. Teníamos 30 y pico de años cada uno, pero yo debo saber que él tiene un título falsificado. O sea, son ridiculeces ya. Sobre este caso, justamente para finalizar, señor presidente, ¿qué más está haciendo el gobierno aparte de retirarle la visa? Bueno, hablamos con la Embajada de Estados Unidos. La respuesta fue decepcionante. Ahora van a decir, es que lo que más hizo Pedro Delgado es darle carroña a los buitres. Lo que más van a decir, lo mismo de siempre, es que el gobierno le está protegiendo. Maravilloso. Develen, evidencien al gobierno y hablen directamente con Estados Unidos para que nos lo mande a Pedro Delgado. Si le hemos pedido a la Embajada y la respuesta que hemos recibido es poco menos que en Estados Unidos se puede hacer lo que le da la gana, el señor está en Estados Unidos, no tienen por qué sacarlo de ahí. Lo mismo han hecho con los Isaías. Mientras Latinoamérica permanentemente extradita gente, deporta gente hacia los Estados Unidos. Aquí ocurrió hace unos 6 o 8 meses un caso que yo considero un crimen. Se destruyó una familia, un fugitivo norteamericano, 22 años en el país, con una hija ecuatoriana de 20 años, que solo había hecho el bien en Montañita, ¿no? Un intendente agencioso, probablemente comprado por la embajada, ¿no? Con policías también agenciosos, dice usted está irregular y lo deportan y está preso en Estados Unidos, destrozando una familia, y en Ecuador ese señor no había hecho nada malo. Así actúan los latinoamericanos. Acá se confiesa un delito, hay orden de prisión, en el caso de los Isaías recontra orden de prisión, y no deportan, no extraditan a nadie. América Latina ya tiene que reaccionar ante tanto abuso, ante tanto maltrato, ante tanta asimetría. A propósito, solo una precisión,
¿Qué opinión tiene usted sobre la decisión de la Interpol de no darle la prisión a Yamil a la Maguad? justicia ecuatoriana, por favor? Quiero decirle que nosotros no tenemos nada que ver en esa cosa, como no podemos tener nada que ver, es una cuestión judicial, en lo personal, humanamente. Hasta me da una pena enorme de Yamil Maguad, cuánto habrá sufrido ese tipo, cuánto tiempo lleva fuera del país. Pero lo que es un insulto es decir que la Interpol diga, no, esto es político, y deseche un pedido de la justicia ecuatoriana. Imagínense que hicieran eso con respecto a una orden de la justicia norteamericana, que declare a alguien terrorista y venga la Interpol a decir, no, es una cuestión política. Jamás lo van a hacer. Pero en el caso de un país latinoamericano lo hacen. Eso es una ofensa al país como Estado, así sea contradecir una decisión de una de las funciones del Estado, que es la función judicial, es una ofensa al Estado ecuatoriano. Imagínense, ellos son los que juzgan la naturaleza de la orden. Es político, así que no lo vamos a cumplir. Realmente debemos estar indignados. Ya que se abordaron algunos temas que salpican en denuncias o casos de corrupción justamente al gobierno, si quisiéramos abordar la última o reciente denuncia de Jorge Escala en contra de Jorge Glass, su binomio a la vicepresidencia de la República, de haber copiado o plagiado alguna parte en su tesis. De comprobarse esto, señor presidente, ¿vendría de alguna manera a mover el mapa político dentro de Alianza País? Lo comprueben, por favor, a la prensa con todo respeto, no den eco a cualquier tontería que diga además cualquier descalificado. ¿Quién está diciendo esto? Galo Lara, ¿usted sabe quién es Galo Lara? Jorge Escala, usted sabe quién es Jorge Escala. Pero por favor, hágale que saque una raíz cuadrada. Pues. O sea, ni eso va a poder. Si al final hasta yo voto por Jorge Escala, para evitar que vuelva al magisterio, pues no pueden maltratar así a nuestros jóvenes. Entonces ya basta. Cualquier descalificado lanza cualquier difamación sin saber absolutamente nada al respecto y la cogen en los medios de comunicación, y al acusado no es que tienen que demostrar su culpabilidad, tiene que demostrar su inocencia. ¿En qué país estamos? Esa gente no sabe lo que habla. Están hablando de que no hay buena referencia en la parte teórica. Una tesis es un aporte a la ciencia. ¿Dónde está el aporte? No en la parte teórica, pues, a no ser que haya elaborado. Puede haber una tesis teórica, donde se haya elaborado un marco teórico. Ahí sería gravísimo que eso se haya tomado de otra tesis. Eso es plagio, ¿no? Pero aquí la tesis es técnica. El aporte es una red. Están diciendo que se ha copiado el marco jurídico, que se ha entrado al rincón del vago. Seguramente ellos conocen bastante bien eso. Yo no lo conozco. Que lo demuestren. Pero ya basta de que se lance cualquier calumnia y el calumniado es el que tiene que demostrar su inocencia y no el que acusa de demostrar su culpabilidad. Jorge Glass le lanzó un desafío, si son tan valientes y están tan convencidos de lo que dicen, presenten la denuncia, pero con su nombre, a nombre de esa persona, para poder defenderse y renunciando a la inmunidad en el caso de ser asambleísta. Vamos a ver pues si presentan la denuncia. Ahora, señor presidente, quizás, no sé si llamarlo este estilo suyo de subestimar estas denuncias, de menospreciar y a veces hasta de ofender a quienes le critican o hacen estas observaciones. Eso no se lo permito, Luis, porque yo no menosprecio ni ofendo. Bueno, perdón. Somos ofendidos y menospreciados, pero hay una asimetría en el análisis de cierta prensa, que si a uno le dicen corrupto, dictador, etcétera, y uno le dice mediocre, el que insulta es el presidente. Bueno, entonces se acostumbraron a tener presidentes que agachaban la cabeza. Este presidente nunca va a agachar la cabeza. Entonces, subestimar ese tipo de denuncias, quizás no le puede pasar una mala jugada, como le ocurrió con el señor no Delgado. Es cierto, Luis. No subestimamos la denuncia. Somos los primeros a investigar las cosas. Pero ¿cuántas veces mintió la prensa? Pues la deshonestidad de Pedro Delgado no hace honesta a esa prensa que persiguió a Pedro Delgado durante casi un año. Detrás de todo esto están los Isaías. Quieren bajarse la venta del ingenio EQ2, que es el ingenio Astra de los Isaías. O ya se olvidaron de aquello. Entonces no nos engañemos. Empezaron diciendo que se había partido el tobillo en una fiesta particular en una hacienda incautada. Mentira. Dijeron que se había comprado una mansión en Miami. Mentira. Dijeron que tenía 2 cajas de valores contratadas en un banco ruso. Mentira. Dijeron que había viajado con Dusak, como se llama este señor, a Irán. Mentira. Hasta que dijeron lo del título y no dijeron que lo había falsificado, que no tenía título. Y es factible hacer una maestría sin título, pero con la correspondiente autorización del rector, del consejo directivo, etc. Enseguida le pedimos eso. Cuando me dio largas, mandamos la delegación a Costa Rica y somos nosotros los que descubrimos. Es el gobierno, nadie más, el que descubre el título falsificado. Esa deshonestidad de Pedro Delgado no hace verdades por las mentiras y no hace honestos a los deshonestos. Entonces no es que subestimamos, menospreciamos, peor ofendemos. Pero ¿qué credibilidad tiene una prensa que solo miente y se cree honesta porque después de lanzar lodo con ventilador, de repente le cae la gota a alguien que le merecía ese lodo? Es como un juez que me diga que es honesto porque de cada 200 sentencias fraudulentas hace una correcta.
El buen honesto es el que hace toda la sentencia correcta. La buena prensa es la que siempre dice la verdad. No es la que miente, de repente acierta y qué honestos que somos. Y le insisto, o sea, no, la deshonestidad de Pedro Delgado no hace honesta esa prensa, que además, ¿qué credibilidad tiene? ¿Qué credibilidad tienen los opositores? Un herrería, prohibido olvidar. Además de un tipo que estaba en la socialdemocracia, ahora es social cristiano, fue el que, después de estar chupando whisky el 30 de septiembre en el Hotel Dan Carlton de Quito, a las 2, 3 de la tarde, pidió amnistía para los que en las calles estaban pateando, asesinando al pueblo ecuatoriano. ¿Qué credibilidad puede tener un tipo así? Entonces, por favor, asumamos responsabilidad. No es el gobierno el culpable de no creer, es la cantidad de mentiras que se dicen y la falta de credibilidad de quienes la dicen. A propósito del señor ingeniero Jorge Glass, quizás siempre quedó esa sensación, sobre todo entre los simpatizantes de Alianza País, que no era él, no sé, el candidato indicado. ¿Por qué razón finalmente usted lo escogió como su lo que pasa es que binomio? Suceder en el cargo a una persona como Lenín Moreno es una tarea gigantesca. O sea, Lenín Moreno es irreemplazable, un vicepresidente que ha pasado a la historia. Pero por el contrario, yo creo que Jorge Glass ha sido muy bien acogido. Esta fue una decisión contraria a lo que dijo cierta prensa, que la consensuamos en el buró. Se hizo hasta una votación, quedaron 3 nombres. En primer lugar Jorge Glass, Gustavo Yal y Pepe Serrano, me parece, en ese orden. Y me pidieron a mí, entre esos 3, proponer el candidato en la Convención Nacional. Yo tanteé con gobiernos locales, hubo prefectos, le doy la respuesta literal. Si es Jorge Glass, presidente, cuente totalmente conmigo en la campaña. Ese ministro ha hecho una labor extraordinaria, trabaja con nosotros de manera maravillosa. Yo creo que por el contrario, ha habido una gran acogida de Jorge Glass. ¿Y por qué la elección de Jorge Glass? Probablemente sí, a nivel electoral, conociendo la falta de seriedad de la política ecuatoriana, tal vez más votos hubiera dado una reina de belleza, ¿verdad? Pero aquí no estamos para calentar un puesto, no estamos para ganar una elección y después ver qué pasa. Estamos para cumplir. El gran desafío de estos próximos 4 años va a ser los sectores estratégicos. Hemos avanzado mucho en la parte social, pero no hay política social que se pueda sostener en el tiempo sin una buena base productiva. Y esa base productiva se fundamenta en los sectores estratégicos. Y necesitamos un técnico del más alto nivel y al más alto nivel para desarrollar esos sectores estratégicos que no solo son recursos no renovables, son telecomunicaciones, es energía. Y ese técnico es Jorge Glass. Hablando de los sectores estratégicos, señor presidente, y de la posibilidad que va a tener Jorge Glass en caso de ganar usted la presidencia, de estar al frente de ellos. El tema tiene que ver con un asunto también muy sensible, que usted lo conoce, el caso de la minería acá en el Austro. ¿Cómo se va a emprender en ese caso? ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Vamos ya a empezar esa minería a gran escala? ¿Cómo se va a hacer, en cambio, para que los grupos que se oponen a la misma pues dejen de hacerlo, para que lo acepten? Bueno, empecemos, Jorge, reconociendo que los grupos que se oponen a la misma se oponen a todo. No hacen conciencia, hacen es politiquería. Aquí todos defendemos la naturaleza. ¿Quién puede ser tan estúpido para arriesgar el agua de Cuenca? Por favor, ¿qué ganaríamos con eso? Cuenca es bastión de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué vamos a querer envenenar el agua de Cuenca? ¿Quién se puede creer esos cuentos? Cuando denunciaron lo de Quinzacocha, el proyecto de Quinzacocha, personalmente fue a verificar. Usted dice que no hacemos caso de la denuncia. Personalmente fue a verificar. Y llevamos como 30, 40 periodistas para ver en el sitio si era verdad o mentira. Y se le demostró a los periodistas que el proyecto Quinzacocha está 300 metros más abajo que la laguna. O sea, suponiendo que hay una filtración, que además el suelo es rocoso, no admite filtraciones, la minería moderna no tiene por qué tener filtraciones, y por último iría hacia la cuenca del Jubones, no hacia el otro lado la filtración. Pero si hubiera filtración, el agua, el líquido, tendría que caer 300 metros para arriba. Entonces, ¿quién puede tragar esa piedra de molino, Jorge? Bienvenidos todos los que de buena fe buscan el bienestar de la gente, argumentando verdades en función del bienestar, en función de una minería responsable. Pero con esa gente que miente, que habla de derechos humanos, derechos del agua, y a los que están de acuerdo con el proyecto Quinzacocha le caen a golpes, vayan y entrevisten, ¿no? Son violentos, le caen a garrotazos porque dije apoyan al gobierno. Con esa gente, ¿qué podemos conversar? Yo me pregunto, cuando esté el tranvía en Cuenca, ¿qué van a hacer si el tranvía necesita metal? Cuando vengan a decir sus mentiras, ¿en qué van a venir? En burro, porque los carros vienen de la minería. No se puede concebir la vida moderna sin minería. Y no podemos desperdiciar esa inmensa
oportunidad que tiene el país para obtener recursos y superar la pobreza. Me parece hasta irresponsable. Que hay que cuidar la naturaleza, por supuesto. Que hay que tener responsabilidad social, por supuesto. Con toda la gente que honestamente busca aquello. Sentémonos a conversar. Pero con esa gente que dice cualquier cosa, miente, es farsante, hace politiquería, ¿qué podemos conversar? En una ocasión anterior, cuando le entrevistamos en la emisora, le había preguntado acerca de cómo estaba enlazado el asunto, por ejemplo, de obras a la ciudad de Cuenca, a la provincia de la Azuay, por ejemplo, la del tranvía, con el tema de la minería. Usted me había dicho en esa ocasión que existía la posibilidad de que hay una relación en el sentido de que si no hay el dinero que va a producir la minería, pues no podría haber estas obras. ¿Sigue pensándose eso mismo? Pero por supuesto. Porque gran parte de las obras... Después de esas declaraciones suyas, hubo funcionarios del Estado que dijeron que no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Lo que pasa es que va a estar más rápido el tranvía que el proyecto minero. Pero tengamos claro, pues. O sea, en este país se habla cualquier cosa, disminuir el gasto público. Como que si hemos atendido todas las necesidades, estamos derrochando la plata. Como que si el Soya necesita más carreteras, más escuelas, más hospital. Una locura. Como quisiéramos tener 10 veces más para invertir. Y esos recursos pueden venir y deben venir de nuestros recursos naturales no renovables. Cuenca necesita un tranvía, Quito necesita un metro. En unos 10, 12 años, Ecuador necesita un tren de carga. Ya está siendo planificado. Para todo eso se necesitan ingentes recursos. Pero hay gente que exige todos esos servicios y no quiere dar paso a las fuentes de recursos para esos servicios. Es una inconsistencia. Entonces el país necesita los recursos para desarrollarse, para superar la pobreza. No seamos insensatos. El debate no puede ser en qué parte del mundo. Es no a la minería. El debate es busquemos una minería responsable. Y bienvenido todos los que de buena fe quieran participar en ese debate. Queremos avanzar, señor presidente, con los temas nacionales para también abordar el tema de campaña que sin duda es de interés no solo suyo, sino también de la comunidad. Pero sí quisiéramos tocar finalmente algo que ha sido duramente criticado, si bien es cierto hasta para sus opositores, es de reconocer las obras que ha realizado el gobierno, la reestructuración, el cambio vial, salud, educación, lo mencionó Luis también. Se han habido algunas materias, de pronto asignaturas que han quedado pendientes, entre ellas la fiscalización y la libertad de expresión, y sobre todo también la falta de tolerancia que muchos sectores dicen tener por parte del gobierno. Para el movimiento de izquierda, el actual gobierno maneja lo que ellos denominan una criminalización de la protesta social. Actores de oposición hacen ver al gobierno como represor. El caso de los 10 del Unucoto, señor presidente. Bien, eso es cierto, con todo respeto, Karina. ¿Ustedes sinceramente creen que aquí no hay libertad de expresión? Lo que pasa es que estaban acostumbrados a darle al gobierno como bomba en fiesta y someter a los gobiernos. Mejor no digo nada, me caen peor encima. Así actuábamos, no nos engañemos. Ahora un gobierno que no tiene nada que temer, un presidente que no tiene rabo de paja y responde frontalmente a la prensa, atentado a la libertad de expresión. Lo dijo por escrito la otra vez un editorialista. Cuando se le dijo usted está mintiendo, está poniendo entre comillas declaraciones que nunca se dieron. Dijo, no, pero el presidente Obama, cuando tal periodista lo critica, le levanta falsedad y lo ridiculiza, no dice nada. Bueno, vote por Obama, pero aquí va a haber un presidente, y si soy reelecto, que sabrá responderle a la prensa y sabrá develar las mentiras de la prensa. Basta, tenemos que tener buena prensa, que no es una prensa para reemplazar a los partidos políticos, sino pónganse órgano oficial del Partido Social Cristiano, ¿no?, al que defiende ciertas posiciones, que no está para mentir, y si dice una verdad, qué buena prensa que somos, está para informar, decir la verdad. Eso es sobre la libertad de expresión, sobre fiscalización. No hay gobierno que haya sido más fiscalizado. Hay más de 1 millón de documentos que han pedido, pero como no se ha llegado al show del juicio político, no hay fiscalización. La memoria es frágil. Recuerden que antes de la Constitución del 2008 hubo primero 2 juicios políticos, entre ellos a Ricardo Patiño, pero no implicaba destitución el juicio político. Con la nueva Constitución el juicio político implica destitución. Entonces en la última instancia, el recurso extremo, pero aquí para el show político es el primer recurso. Y si no hay el juicio político, no hay fiscalización. Es falso. Con ese criterio Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, no tiene fiscalización, pues creo que han hecho un juicio político a un ministro en toda la historia. Esas son las tonterías con que nos llenan día y noche y deforman la conciencia democrática de nuestra gente. A nosotros se nos fiscaliza todos los días. Nos han pedido más de 1 millón de documentos. Ha habido centenas de comparecencias de los ministros a las comisiones. Pero como no se ha llegado al show del juicio político, no hay fiscalización. Y dicen, y estamos escondiendo la corrupción. Si la fiscalización es por corrupción, que no es solo por eso, usted puede fiscalizar a un ministro porque no ha sido eficiente,
porque no atendió la inundación a tiempo. Pero si es por corrupción, no confundan pues la Asamblea Nacional con la Fiscalía. Vayan a la Fiscalía y denuncien, pero así destrozan la institucionalidad de este país. No es correcto. Hemos sido el gobierno más fiscalizado probablemente de la historia de este país. Y sobre la criminalización de la protesta social, televidentes, jóvenes, ¿quién de ustedes ha estado en el Parque Calderón protestando, en la Plaza Grande protestando, que abajo Correa, que Correa escucha, el pueblo está en la lucha? ¿Ha tenido alguna sanción? Pero otra cosa es que le den un varillazo pues, a un capitán de policía y le rompan la cabeza. Otra cosa es que incendien una ambulancia. Otra cosa es que en nombre de la defensa del agua y la vida bloqueen carreteros y le echen una roca en un parabrisas al carro de una familia. Entonces no nos dejemos engañar. No es que se criminaliza la protesta social. Aquí todo el mundo es libre de protestar pacíficamente. Se criminaliza la protesta social criminal, violenta. Y si yo soy presidente, seguiremos actuando con la ley en la mano, protegiendo a las grandes mayorías. Los días de Luluncoto. O sea, ¿qué sentido, cuencanos? Ustedes son gente inteligente, sumamente capaz. ¿Qué sentido tiene si, como dice la prensa, eran 10 jóvenes poco menos que rezando el Rosario de la Aurora, meter preso a los 10 jóvenes? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué objetivo político busca? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Se acuerdan las bombas panfletarias que explotaron en el 2010? Una pudo matar personas, le hicieron explotar, me parece, en la Dirección de Salud de Guayaquil. La Policía Nacional, con un trabajo profesional, sigue la pista de estos grupos violentos, que planificaban una serie de incidentes hasta marzo, cuando se daban la marcha del agua, etc. Son capturados con fotos, panfletos, instructivos, etc. Hay pruebas, pero la indagación previa impide dar a conocer esas pruebas. La prensa, rompiendo la ley, lo que sí hace es tratar de exonerarlos para hacerle daño al gobierno, entre comillas, tratar de exculparlos en los titulares. En un Estado de Derecho eso se hace en los tribunales. Yo pregunto, ¿qué objetivo tiene perseguir a esos pobres jóvenes que estaban rezando el Rosario de la Aurora, si eso es cierto? Por favor, ahí hay un trabajo policial profesional, hay pruebas, hay hechos, las bombas panfletarias. Entonces, eso sí es delito, eso puede matar personas, eso es violencia, eso se sanciona en cualquier país del mundo y como todo Estado de Derecho se están investigando esos delitos y una falsedad aquello de la persecución política. Yo ni los conozco y fue un trabajo de la policía. El tema de libertades. Bueno, ahora, señor presidente, en este objetivo suyo, como usted lo destaca, de recuperar la institucionalidad del país, de quizás la majestad del presidente, que es cierto, del Ejecutivo, y de generar igualmente políticas con un Estado regulador fuerte, que antes también no ocurría, eso sí puede dejar también una interpretación a su vez de que usted, en ese ánimo, en ese intento, ha concentrado el poder. Ha concentrado el poder con intromisión en la justicia e intromisión en el legislativo. Su casuística está totalmente equivocada. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Por ahora está un Estado fuerte, regulador, que debe haber. Aquí nos acostumbramos a no tener Estado. Nos acostumbramos a no tener autoridad. ¿Qué es la autoridad? El poder legítimo. Nos acostumbramos a que sea la ley de la jungla. Nos acostumbramos a los tirapiedras, a los garroteros, al MPD, que le rompan el vidrio de su carro, que le cierren la carretera, que le den un varillazo y no pasaba nada, porque la gente les tenía terror. Ese es el país que queremos. Voten por esa gente el 17 de febrero. Pero aquí va a haber un país, si yo soy presidente, donde nadie podrá estar por encima de la ley, donde no se van a perseguir personas, pero sí se van a perseguir delitos y echarle una piedra a un carro de una familia, eso en Ecuador, gracias a Dios, es un delito. Ahora, de ahí partir a que hemos manejado la justicia. Nosotros dijimos, vamos a meter la mano en la justicia, con toda legitimidad, como metimos la mano en las universidades, pero no para romper la autonomía de la universidad, no para romper la autonomía de la justicia, para mejorar la calidad de la justicia, la calidad de la universidad. Y eso, todo ciudadano tiene no solo el derecho, el deber de exigirlo. Y ha sido un proceso tremendamente exitoso. Por supuesto, a los que se les fue de las manos la justicia, porque antes la justicia sí era dependiente. Qué chistoso el país, ¿no? Ahora es que la justicia no es independiente, cuando se eligen jueces por concurso, etc. Antes, cuando los jueces se los repartían en el Congreso en forma descarada, ahí sí la justicia era independiente. ¿Quién puede nuevamente tragarse esas piedras de molino? La verdad es que por fin tenemos una justicia independiente y como se le fue de las manos al Partido Social Cristiano, al MPD, junto con una prensa que no busca la verdad sino hacer daño, quieren posicionar que ahora no hay dependencia. Sobre la acumulación de poder, el poder no es malo. ¿Cómo cambiamos este país sin poder? Las estructuras injustas. El poder legítimo es la fuente de la autoridad. Hay solo un poder,
O sea, en ciencia política moderna es un error decir los poderes del Estado, son las funciones del Estado. El poder del Estado es uno solo y se requiere ese poder para sacar la sociedad adelante. Y aquí nos hablan de dividir el poder, de repartirse el poder, entonces de estancar el país. Por el contrario, debemos buscar la suma de poderes para que el legislativo, ejecutivo, judicial, todos juntos saquemos al país adelante. ¿Cómo entender, señor presidente, el mensaje que le queda a la ciudadanía, a los ecuatorianos, a todos nosotros, más allá de periodistas, ciudadanos, cuando usted visita a 2 detenidos que entiendo estaban siendo investigados por el caso Cofiec, ¿no? Usted dice ellos son inocentes o yo creo en su inocencia y a las pocas horas se los deja en libertad? Bueno, revisa el resto que dije. ¿Qué mensaje y deja aquí se han eso? cometido tantos errores que lo van a tener que liberar y va a decir que fue por mi orden. Revise, porque todo eso dije. Eso era una barbaridad. Se había roto el debido proceso. Además de que esas personas eran inocentes. Y yo me seguiré jugando por la gente que considero inocente. ¿Me puedo dar suelazos de vez en cuando? Dicho sea de paso, en lo que se defendió a Pedro Delgado, era inocente. Sin embargo, después pues salió con su barbaridad, con su falsedad, ¿no? Nos podemos dar suelazos, pero seguiremos creyendo en la gente. Y este presidente se seguirá juzgando por las causas que considera injustas. Y para mí no hay nada más terrible que un inocente esté preso. Las injusticias claman al cielo, mi querido Luis. Sobre el tema de las libertades, señor presidente, le voy a poner un caso puntual. Usted en alguna ocasión yo le vi en una de las cadenas de los días sábados que protestaba porque se había empezado a emitir en uno de los canales intervenidos por el Estado el programa Laura en América. Pues resultó que a los 2 días se retiró. Sin embargo, le hablo también en calidad de profesor universitario, en donde hemos analizado un programa, por ejemplo, que es Mi Recinto. Hay sexismo, hay violencia contra la mujer, hay discriminación, hay racismo. Sin embargo, ese programa, a lo mejor con una orden suya, podría también terminar. No le hablo solo sobre ese caso. Bueno, estamos viendo otros programas. Totalmente de acuerdo con usted. Sí. Y añado, las porquerías de telenovelas que pasa en Gamavisión. Eso le quería decir. Me da una vergüenza ver esa propaganda. Pero aquí es palo porque boga, palo porque no boga. Porque habría que acotar que es la primera y última vez que me he referido a un programa de forma muy fuerte y con sensibilidad el gerente, director de Gamavisión lo retiró del aire. Pero aquí es palo porque boga y palo porque no boga. Esos canales que están en manos del Estado tienen que tener total libertad de programación. Luego, ¿usted por qué no ordena la programación? Pongámonos de acuerdo. Lo de Laura fue la primera y última vez precisamente para que no me digan que me entrometo en la programación. Pero si quieren, pues, lo digo. Mi recinto tiene muchas críticas. Las porquerías de telenovelas, pues. ¿Qué aporta la cultura? ¿Qué aporta la educación de nuestros chicos? El tema ¿Qué aporta la buena programación? De la violencia que también generan ciertas telenovelas como... Pero por favor, entonces, digamos claramente como periodistas que ustedes apoyan que el gobierno intervenga en la programación y que después no nos están criticando pero al menos que hemos atentado a la libertad. Yo le quería pedir una opinión acerca de ese programa. No, mis opiniones. La programación es muy mala. Gamavisión, TC, juega mucho con Crónica Roja. Pero nosotros hemos dado total libertad a esos medios. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con su programación. En cambio, compare con la programación de Ecuador TV, ¿no? ¿Qué calidad de programación? Pero le hemos dado total independencia, eso es lo que nos exigieron. Ahora, por cumplir lo que nos exigieron, ¿por qué usted permite eso? Lo de Laura fue el único caso, porque era un caso extremo. Y no lo volví a decir porque hubo esas críticas, que nos estamos entrometiendo en la programación de los canales. Sí quisiéramos abordar el tema de campaña para entrar directamente a la campaña electoral y la pregunta que quisiera hacerle es la parte personal. En realidad vemos y quienes han estado cerca también de su gobierno saben que es una persona adicta al trabajo, que pasa en realidad incansable con el trabajo y el gobierno 4 años más. En realidad el apoyo y el sacrificio de su familia, señor presidente, ante todo. ¿Cómo ve esta relación? ¿Ellos aprueban? Que tiene que seguir esta continuidad de la revolución. No existe persona incansable, o sea, existe en buena hora, no Superman, lo felicito. Yo me canso y me canso mucho, pero hay que trabajar. O sea, el país exige muchísimo. Y sí, los grandes sacrificados de esa opción que uno toma individualmente es la familia, los seres queridos, ¿no? Yo regreso a mi casa recién mañana de noche, voy a encontrar a mis hijos dormidos y salgo el viernes mañanita, voy a dejarlos dormidos. Entonces es un gran sacrificio para mi familia. O sea, si por mi familia fuera, mañana mismo estaríamos una vida privada, porque lo que más duele, hay 2 cosas que duelen mucho. La primera, la pérdida de la privacidad, ¿no? Estar rodeado de 30 guardias de seguridad, a los cuales estoy muy agradecido, pero que saben hasta cuántas veces va al baño, ¿no? El enamorado de mi hija, cuántas veces se besó, etc. Qué feo. Imagínense lo duro que ha sido la adolescencia de mis hijas, ¿no? Y lo segundo, que es lo más grave, ¿no? La cantidad de
de malquerientes que dedican su vida para demostrar lo malo que es el presidente, ¿no? Imagínense cuando mis hijos ven la televisión y en el 30S escuchaban a un malqueriente decir que el asesino era Correa. Cuando ellos tuvieron que esconderse ese día porque les decían que los iban a matar al colegio. Recibió mi esposa llamada con profesor, ya vamos a buscar a tus hijos. Y tuvieron que irse a esconder de un amigo. Y después ver por la pantalla a malquerientes, a difamadores, decir que el asesino es Correa. Entonces son cosas extremadamente duras. Y hay gente que dedica su vida para demostrar lo malo, lo dictador, lo perverso, lo corrupto, lo criminal que es Correa. Entonces es muy duro para los hijos, la esposa. Se olvidan que somos seres humanos, padres de familia, métanse con nosotros, pero no en nuestra moral, en nuestra acción política y por supuesto, en absoluto, con nuestras familias. Sin embargo, para aceptar esta postulación, yo hablé con mi familia y le dije, miren, tengo una responsabilidad, yo no puedo salir en este momento de esta responsabilidad. La responsabilidad es que continúe la revolución ciudadana. Es claro que soy el que mayores opciones de triunfo tengo para llevar nuevamente una victoria electoral a este proyecto político en el que tanta gente confía. Entonces, somos democráticos en mi familia. Hablé con mis hijos, con mi esposa y dijeron, no, tienes todo nuestro apoyo, pues y bueno, habrá que aguantar 4 años para ellos y más de sacrificio. Yo no quiero victimizar. O sea, existen aquí grandes sacrificios, pero también grandes satisfacciones. Yo sí le diría, a nivel de familia, son más los sacrificios que la satisfacción. Dentro del discurso de campaña, señor presidente, es tener la mayoría contundente en la Asamblea. Justamente es una preocupación del partido de no llegar a tener esa mayoría. ¿Cómo se va a trabajar dentro de la Asamblea? Bueno, sería un gran golpe. El mayor problema que hemos tenido para avanzar más rápidamente ha sido que no hemos tenido esa mayoría en la Asamblea. Hemos tenido una mayoría no móvil, con aliados, algunos bastante cuestionables, ¿no? Entonces, que han querido extorsionarnos, chantajearnos. Una oposición que, de las cosas más sencillas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, los asambleístas tienen inmunidad para acciones inherentes a sus funciones. No es inherente a la función de un asambleísta ir a un canal de televisión e insultar al presidente, a los ministros, eso no. Él debería ser juzgado por eso. Pero tienen espíritu de cuerpo y se protegen entre ellos con la malentendida inmunidad. Pero eso es lo menos grave. Lo más grave, por ejemplo, nos tienen por derrotar al gobierno, congelada la ley de aguas, la propia ley de comunicación, el Código Penal. Se quejan de que está mal tipificado el delito de terrorismo en el Código Penal. Y tienen razón. Pero lo que no dicen es que es un Código Penal que tiene más de 70 años. Y que nosotros estamos rectificando todo eso en el nuevo Código Penal y no dejan pasar el nuevo Código Penal. Y tenemos una serie de proyectos listos en beneficio del pueblo ecuatoriano. La nueva ley de electricidad para dar 30% de las utilidades de las hidroeléctricas en las zonas de influencia. Azoy sería altamente beneficiada con esta ley. El nuevo código ambiental, el nuevo Código de Desarrollo Urbano, fundamental. La nueva ley de seguridad social, acorde a la Constitución que dice que todo ciudadano debe estar afiliado a la seguridad social. Ahí se presentan los mecanismos para afiliar madres de familia, choferes profesionales, etcétera. Pero con una asamblea así, donde todo destrozan, donde todo bloquean, ¿para qué vamos a mandar esas leyes? Entonces, para beneficio del pueblo ecuatoriano, voten por un proyecto político, no por una persona. Si votan por mí, se lo agradezco profundamente, pero voten también por la lista 35 en la asamblea, para poder concretar ese proyecto político y sacar las leyes que el país tanto necesita. Y si no ocurre aquello, señor presidente, se va a poner a prueba la tolerancia del señor presidente. Pero se podrá hacer mucho menos. Se podrá hacer mucho menos. Ahora, mire, yo soy tolerante con la oposición democrática, pero la oposición democrática a Obama acaba de nombrar un republicano para la CIA o algo así. ¿Cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas? ¿Usted me puede explicar? Más diferencia hay entre lo que pienso levantarme y lo que pienso acostarme. No hay nada. Son cosas superficiales. Aquí lo que se entiende como oposición es la conspiración, el golpismo. Ojalá tuviéramos verdadera oposición democrática. ¿Y soy intolerante? Sí, con la mediocridad, con la mala fe, y lamentablemente eso está generalizado, con las honrosas excepciones de siempre, en la oposición al gobierno. Usted ha mencionado que es necesario darle continuidad a este proyecto político, y la ciudadanía se pregunta, pero ¿qué va a pasar cuando Rafael Correa no esté con ese proyecto político? Ojalá tengamos muchísimos cuadros que puedan tomar la posta, y en eso somos muy cuidadosos. Estamos formando muchísimos jóvenes. La propia chica que encabeza la lista nacional, me parece que tiene menos de 30 años, 29 años. Entonces hacemos una combinación juventud de experiencia. Gabriela encabeza, el Corcho en segundo lugar con mucha experiencia. Vaya, vea, aquí mismo había un gobernador muy joven, Leo Resueta, que ahora es mi secretario privado, pero tenemos en Guayas, imagínense Guayas, la gobernadora es parte del gabinete, es una chica de 28, 29 años, y así le puedo dar muchísimos ejemplos
ministros que han empezado a ser ministros a los 30, 31 años en carteras fundamentales, como la de finanzas. Vaya a ver el promedio del gabinete. Entonces somos muy cuidadosos en formar nuevos cuadros para que tomen la posta. Tal vez por mi personalidad no tan fuerte, no se ve en su verdadera dimensión eso, pero créame que somos muy cuidadosos para formar muchos cuadros jóvenes que ojalá lo más pronto posible digan, presidente, sí, le agradecemos todo su entusiasmo, todo su trabajo, pero ya váyase a descansar nomás a la casa, que nosotros podemos tomar la posta. Ese sería el día de mi mayor éxito personal y como político. El tema de la campaña y la composición de la Asamblea, en la lista de Alianza País a nivel nacional encabeza, como dice usted, para nosotros acá en el Austro, le digo sinceramente, no era tan conocida la gobernadora de Imbabura, me imagino, en ese momento. Pero, por ejemplo, usted me recordó la lista de asambleístas en el Austro. Mira la cantidad de juventud. Roxana Alvarado, María Ángel Muñoz, Diego Ventimilla, todos jóvenes. Por supuesto, pues, equilibrado con experiencia. La pregunta era, ¿a usted le gustaría, en el caso de ganar las elecciones, que el presidente de la Asamblea siga siendo Fernando Cordero o el mensaje como que está un poco, para entendérselo de otras personas, que encabece la lista Gabriela Rivadeneira, significaría que usted ya no le interesaría eso? Un punto de vista suyo. Eso no lo decido yo, eso lo decide Alianza País. Y la idea es, insisto, su opinión formar nuevos cuadros, refrescar nuevos cuadros. El Corcho Cordero, ya me parece su tercera elección. Quisimos presentar nuevas figuras para la Asamblea Nacional, combinado con la experiencia, como lo hemos hecho aquí también en Azuay. En todo caso, luego se decidirá en forma democrática, como siempre hacemos dentro de Alianza País y del bloque de Alianza País, quién presidirá la Asamblea. Si es el Corcho, en buena hora. Si es una mujer joven como Gabriela Rivadeneira, magnífico. En tercer lugar está Marcela Guiñaga, otra mujer joven del Guayas, maravilloso. Pero eso se decidirá en el bloque de Alianza País y obviamente después de conocer los resultados electorales. Señor presidente, estamos a cortos minutos de terminar esta entrevista, si quisiéramos aprovechar. Entre los ofrecimientos de campaña, los candidatos a la presidencia coinciden mucho en la eliminación de la reducción de impuestos, o la eliminación o la reducción de impuestos entre ellos en el impuesto verde, en el impuesto a las tierras. ¿Qué opina al respecto? Es una barbaridad. Por favor, ¿quién se puede dejar engañar por eso? Quieren ahorrarse ellos $2.000 millones para su bolsillo, no para los pobres. ¿Por qué impuestos pagan los pobres? El IVA, es un impuesto que existe en todas partes del mundo, y vaya aquí nomás a Perú, el IVA es 18%. ¿Qué impuestos pagan los pobres? Yo le pregunto a los pobres, a la clase media, ustedes pagan el impuesto a la salida de divisas, que es el que quieren eliminar. Ese impuesto es para los especuladores financieros. De hecho, no tiene un objetivo fiscalista de recaudación, tiene un objetivo de estabilización, evitar los ataques especulativos de los capitales golondrinas, y ha sido tremendamente exitoso y reconocido a nivel mundial. Entonces, ¿quiénes pagan esos impuestos? Los que especulan, pues los que sacan y meten capitales al país para especular. ¿Quiénes son esos? Los banqueros, los financieros, ¿ya? Los financistas, los agentes del sistema financiero, y quieren eliminar esos impuestos. Yo les pregunto, ¿qué pobre paga el impuesto a salida de divisas? ¿Qué pobre? ¿Quién ha pagado ustedes el impuesto a salida de divisas? Eso es lo que quieren eliminar y ponen en riesgo la dolarización. Los impuestos verdes, lo que buscaban eran evitar acciones contaminadoras. El impuesto de 2 centavos a la botella, altamente exitoso. Probablemente este año vamos a alcanzar el nivel de recuperación de botellas plásticas que tiene Japón, que lleva años en esta lucha, ¿no? 70, 75%. Ha sido altamente exitoso. Y dijimos, lo que se recaude servirá para conservar el medio ambiente. Se recaudaron con la subida, dicho sea de paso, el impuesto a salida de divisas, se recaudó una cantidad adicional, pues todo eso ha sido invertido en importar mejores combustibles, y Ecuador ha pasado de tener uno de los peores combustibles de América Latina a tener de los mejores combustibles, con un impacto importantísimo en descontaminación ambiental y en salud de los ciudadanos. Me pregunto entonces, los que quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas, ¿volverán a tener las gasolinas de antes? Todo eso cuestionen a estos candidatos que hablan cualquier cosa, pero no se engañen. Están protegiendo el bolsillo de la clase media, de los pobres, están protegiendo el bolsillo de los ricos y sobre todo de los especuladores financieros, lo cual es gravísimo, porque ponen en riesgo la dolarización. En el caso de una segunda vuelta, señor presidente, ¿con quién le interesaría debatir o estar en esta contienda? Eso lo decidirá el pueblo ecuatoriano. Para mí es irrelevante, yo respetaré la decisión del pueblo ecuatoriano. Quiero decirle que los 7 candidatos que existen, por ejemplo, un respeto al señor Guillermo Lazo, porque es coherente, no comparto en absoluto con sus posiciones, sabemos la participación que ha tenido en los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Magua, en el sabotaje bancario, aunque sea un coherente, ¿no? Es un tipo de derecha y actúa de acuerdo a lo que piensa. Pero Lucio Gutiérrez, pues, comunista con los comunistas, capitalista con los capitalistas, masón con los masones, cristianos con los cristianos. O sea, ¿qué es?
¿Qué es un Álvaro Noboa? O sea, que anda regalando plata y le debe 90 millones de dólares de impuestos al pueblo ecuatoriano. Entonces, discutir con esa gente sí sería tremendamente, debatir con esa gente, sería tremendamente desagradable. Un propio Alberto Acosta, que es la antología de la contradicción, habla de la no violencia, está con los más violentos de este país, los garroteros del MPD, quiere entregarle la educación, la salud a esa gente. Se imagina un Jorge Escala, una Mary Zamora, ministro de Educación, todo lo ganado, cómo sería destruido. Entonces, ¿qué? Las contradicciones de Alberto. Habla contra la minería, cuando fue ministro de Energía, dio cerca de 400 concesiones mineras. Y cuando decíamos, ¿por qué está dando las concesiones mineras? Porque la ley me impide decir no, eso era imposible. Y efectivamente cuando salió, demostramos que se podían parar las concesiones mineras. Entonces me va a costar mucho debatir con esa clase de gente viendo sus contradicciones. Por ahí hay uno o dos jóvenes rescatables, compartimos o no sus posturas, pero al menos son coherentes, son figuras frescas. Pero obviamente respetaremos la decisión del pueblo ecuatoriano, pues, y democráticamente, si hay una segunda vuelta, si tienen la gentileza de que yo esté en esa segunda vuelta, debatiremos con la persona que el pueblo ecuatoriano haya elegido para esa segunda vuelta. 7:31, no sé si algo final, Lucho y Jorge, algo muy final, breve para terminar. En honor al tiempo. Se escucha ya con insistencia en esta campaña que ustedes vienen hablando de la denominada nueva matriz productiva, que entiendo, como usted lo ha dicho, sería el vicepresidente quien va a liderar ese proceso. Nueva matriz productiva que implica desarrollo de explotación minera, metalurgia, petroquímica, refinerías, centrales. Si me permite precisar, significa desarrollo de sectores y desarrollo de proyectos concretos. Sectores, por ejemplo, sectores estratégicos, recursos naturales no renovables, pero no solo eso, el agua es un sector estratégico, telecomunicaciones, internet banda ancha, etcétera, tecnología de información y comunicación, las TICs, y proyectos concretos, como estratégicos también, como refinería, astillero, siderúrgica, metalúrgica, etcétera. Y cómo, la pregunta es, ¿cómo es esta visión o esta propuesta coherente con el summa causale, con el buen vivir? Precisamente, para lograr el summa causale se necesita una base material. Hablemos de la política social sobre todo. Se ha avanzado muchísimo. La atención a los discapacitados, la educación, la salud, pero falta muchísimo más. Y sería irresponsable seguir avanzando en estos campos sin sustentar esa política social. Tiene que tener sustento y para eso se necesita una base material, una economía fuerte. Y para tener esa economía fuerte se necesita, por ejemplo, buena energía, los sectores estratégicos. Entonces, seamos serios, ecuatorianos. Vendrán acá los mismos de siempre a ofrecer el oro y el moro. Pregunten cómo lo van a financiar. Que educación para todos, medicina gratuita para todos, que el bono a $65, que el bono de la vivienda ya no $6.000, sino $60.000. Todas las alegrías que puedan decir. ¿Cómo la van a financiar? Ya hemos avanzado muchísimo en lo social, ahora corresponde, hemos pagado en gran parte, hemos recuperado la confianza, reconstruido la confianza del pueblo ecuatoriano, sobre todo los más pobres. Ahora hay que consolidar, apuntalar la base material que sostiene esa política social. Cuidado, nos pasa como Europa, ¿no? Que por las exageraciones de siempre, 36 horas laborales, jubilación a los 60 años, ahora están teniendo que retroceder con grandes conflictos sociales, porque la base material de la economía no puede sustentar eso, en algunos casos exageraciones en cuanto a atenciones sociales. Aquí nos falta todavía mucho en cuanto a atención social, pero hay que sustentar esa política social y para eso se requieren los sectores estratégicos. Somos muy responsables. Lenín Moreno ha hecho un trabajo extraordinario, por ejemplo, en atención a discapacidad. Hemos avanzado muchísimo en la parte social, sí. Se va a crear una Secretaría de Discapacitados, pero ahora corresponde apuntalar la base material, sobre todo a través de los sectores estratégicos, y de eso estará a cargo el vicepresidente de la República. Sobre sus declaraciones en esta entrevista, señor presidente, recojo dos comentarios que estoy recibiendo de amigos lectores a través de Twitter que dicen: ¿por qué no se subastan los medios incautados? Es la una. Y la otra, señor presidente, usted dice que no conoce a los 10 de Luluncoto, dice esto Edgar, por favor, si no conoce a Pablo Castro, expresidente de la FEGUE, que él le entregó algo. Me imagino. Esas son las ridiculeces de siempre, ¿no? De repente conozco a Duzá porque se tomó una foto conmigo en el Palacio de Carondelet. ¿Sabe cuántos miles? Creo que el año pasado tuvimos como 150.000 visitantes a Carondelet. No sean ridículos. Yo no conocía a Marcelo Rivera.
Entonces ahora dicen que yo lo conocía, que es más, cuando agredía a la gente decía, ¿quiénes son estos tipos que están agrediendo a la gente y le hace tanto, en el 2007, acuérdense, tanto daño al proyecto de Revolución Ciudadana, que es una revolución pacífica? Entonces porque me entregó algo, ahora resulta que conozco a este tipo, ¿qué lo voy a identificar a esta persona? Con respecto a lo primero, mire cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para vender los bienes incautados, que son básicamente el Isaías? Las amenazas, pues, de los Isaías. Por eso no se han podido vender los canales, amenazaron con juicio. Revisen las declaraciones de su abogado, un señor Castro, revisen las publicaciones de la propia prensa. Entonces ha sido durísimo vender los bienes incautados, todo está a la venta. Primero no estaban valorados, logramos valorarlo. Entonces las amenazas, ¿verdad? ¿No? ICA, Maxigraf, TC, Gamavisión. Cuando logramos vender uno, Escudos, todo el bombardeo, que hay, perdónenme la expresión, chanchullo, que está mal hecho, ¿para qué? Para devolvérselo a los Isaías. Entonces, para el gentil ciudadano que tiene esta inquietud, no se deje engañar. Aquí es Pablo porque bogas, Pablo porque no bogas. Somos los primeros en querer vender los bienes incautados. Venga, ayúdenos a venderlo. Ya, pero ha sido dificilísimo, entre otras cosas, no estaban ni valorados y por la amenaza de los Isaías. Nadie quiere entrar en conflicto con los Isaías. Escudo lo tuvimos que vender a un consorcio extranjero. Y ahora que se lo vendimos, que no, que hay que deshacer la venta. ¿Para qué? Para devolvérselo a los Isaías. Reflexione el pueblo ecuatoriano. ¿Qué intereses hay atrás de eso? Los canales, todo está valorado. Está en la página web del fideicomiso. Los canales están valorados. De hecho, parte de las acciones las hemos pasado a los trabajadores. Cualquiera puede comprar el paquete accionario, pero le tienen terror a los Isaías, que han amenazado que ellos van a recuperar sus bienes, que van a poner juicio, etcétera, y eso ha impedido grandemente la venta de los bienes incautados. Se han vendido como 200 millones, pero nos han podido vender otras empresas sumamente importantes. O sea, los Isaías siguen siendo muy poderosos. ¿Perdón? Los Isaías siguen siendo muy poderosos. Aquí manejan periodistas, manejan partidos políticos. ¿Usted cree que los insultadores, esa escoria que existe todavía en la política ecuatoriana, de dónde sacan tanto dinero para financiarse? Son portavoces, por Isaías, que nadie se engañe. Listo, señor presidente, queremos agradecernos, ha pasado volando esta hora de diálogo junto a usted, le deseamos mucho éxito en la campaña y que obviamente continúe su recorrido. Luego, ¿a dónde le toca ir, señor presidente? En estos momentos cogemos avión para ir hacia Zamora y hoy y mañana tenemos recorrido en Amazonía, que lamentablemente lo hemos tenido que acortar porque se dimensionaron bien los tiempos, no queremos que nos pase lo que nos pasó ayer en Cuenca, créanme, no comimos nada, pero en el carro comiendo rápido. Sin embargo, pese a que no descansamos un minuto, la alegría de la gente nos paraba a cada instante, le llegamos 40 minutos atrasados a Teleamazonas, la entrevista a Telegrama, a las 10 de la noche. Entonces no queremos que pase lo mismo en Amazonía, se ha tenido que acortar el recorrido y vamos a visitar Zamora, Morona, Napo y Orellana. Solo vamos a visitar Zamora y Morona y tendremos que dejar para la próxima semana Napo y Orellana. En todo caso, siempre es una alegría volver a la Amazonía. Muchas gracias, señor presidente. Queremos agradecer también al doctor Jorge Piedra, al doctor Luis Araneda, quienes han compartido este diálogo con el presidente. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta hora de transmisión especial, diálogo con el presidente de la República. Esperamos haya aportado de alguna manera a conocer más de cerca la obra que se ha realizado por parte del régimen y también la campaña política que empieza. Usted tiene la última palabra. Unción Televisión, este canal de valores de Cuenca que ha querido transmitirles a ustedes este importante diálogo con el primer mandatario y candidato también a la reelección por el partido Alianza País Listas 35. Vamos a invitarles a que continúen junto a nosotros porque se viene ya en informativo Primera Hora con Wilmer Prado. Un buen día para todos, que estén bien.